Si hay algo aquí en la tierra que puede decirnos qué tan espirituales somos, es el dominio propio. Pero, ¿qué es el dominio propio? ¿Y cómo puedo obtenerlo? Hoy lo veremos todo aquí en este video. Por favor, si es la primera vez que visitas este canal, te recomiendo que te suscribas y, muy importante, que actives la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Mi nombre es Carlos Cardona y bienvenido a ¿Qué enseña la Biblia? El dominio propio es aquella capacidad que desarrollan los creyentes que han nacido de nuevo para poder controlar sus emociones y sus sentimientos en diferentes etapas de su vida. La palabra de Dios nos dice en 2 de Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Note algo muy importante aquí. La palabra de Dios está diciendo que no nos ha dado espíritu de cobardía. ¿Y por qué será que dice esto la palabra? Porque muchas veces cuando nosotros los cristianos, sometiendo ese dominio propio, sometiendo esas emociones y sentimientos que como humanos son normal que sintamos, cuando los sometemos en el Señor, para el mundo somos unos cobardes, para el mundo somos unos bobos, unos inútiles, unas personas que no se defienden. Pero no es que seamos esto, es que tenemos el dominio propio de entender de que hay cosas que no nos van a edificar, que hay cosas que no nos hacen bien, que nosotros los cristianos, los que hemos nacido de nuevo, entendemos de que hay un Dios que pelea por nosotros, que hay un Dios que pelea nuestras batallas y que nosotros debemos hacer lo que nos dijo Jesús, que en vez de maldecir, que en vez de golpear, que en vez de hacerle algo a nuestro enemigo, lo que debemos hacer es orar por ellos y bendecirle. A esto es lo que me estoy refiriendo, al tener esa capacidad de poder controlarnos, de poder someternos a través del poder del Espíritu Santo. Por esto es necesario que nuestra vida esté llena del Espíritu Santo y que tengamos una plena comunión con Dios. De hecho, el mismo apóstol Pablo nos da un consejo en 1 Corintios 6:12. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Lo que el apóstol Pablo aquí estaba diciendo es que nosotros, en ese libre albedrío que Dios le ha otorgado al hombre, podemos hacer lo que nosotros queramos. Podemos hacer lo que se venga a nuestro pensamiento y a nuestro corazón. Es decir, tenemos esa libertad de poder tomar una decisión. Pero como dice el apóstol Pablo, todas las cosas me son lícitas, pero no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar de ninguna. Hay sentimientos y emociones que muchas veces se presentan en nuestras vidas y como verdaderos y auténticos cristianos debemos controlarlas a través del poder del Espíritu Santo. Le doy un claro ejemplo. Si una persona viene a usted a maldecirle, a golpearle, lo que naturalmente hiciéramos como hombres o seres humanos que somos es responder a esta agresión. Es de pronto golpear a aquella persona que viene a maltratarnos, que viene a maldecirnos. Pero un verdadero cristiano no procede de esta manera, porque ¿qué va a aprovechar el poder contestarle a esta persona que no tiene a Dios en su corazón? Pues nosotros debemos entender de que aunque vemos a personas, tenemos que saber lo que dice la palabra de Dios, que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra potestades, huéspedes espirituales que operan en las regiones celestes. Es decir, que nuestra lucha es espiritual y que nosotros debemos saber que el dominio propio debemos llevarlo a través de la guía del Espíritu Santo. ¿Cuántos problemas no han habido cuando algunas personas van e insultan a otras y esta responde, y lo que era una pelea de dos se convirtió en una pelea de una multitud?
porque a esto es lo que ha venido el enemigo, a quitarnos la bendición. Por eso dice la Biblia que él anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Y el dominio propio es importante para que usted y yo podamos lograr la victoria, para que nosotros podamos obtener la corona de vida. Usted se imagina, por ejemplo, aquel hombre que hizo un acto tan noble como Jesús, que entregó su vida en la cruz del Calvario por usted y por mí, si no hubiese tenido el dominio propio, cuando ya había sido castigado, cuando ya había sido lastimado, cuando había sido maltratado, él llevaba la cruz y mientras él caminaba al lugar donde iba a ser crucificado, muchos lo escupían, muchos le maldecían, le decían cosas que cualquiera de nosotros nos hubiera molestado. Mas sin embargo Jesús tenía claro que debía llegar a la meta, que su victoria estaba muriendo en la cruz. Y Jesús no se detuvo a contestar a ninguno, solamente pedía misericordia al Padre. De esta misma manera, usted y yo, cuando tenemos el dominio propio, podemos proceder, ya que entonces nosotros debemos entender que nuestra victoria está en crucificar a este viejo hombre, en crucificar esta carne, en seguir adelante. Van a llegar momentos en nuestra vida en el que se van a levantar en contra de nosotros. Y es importante que usted esté lleno del Espíritu Santo y el dominio propio pueda estar en usted para poder controlarse. Porque recuerde de que cuando usted nace de nuevo en el Evangelio, ya no es un viejo hombre, es un nuevo hombre. Y su vida dejó de ser una vida privada para ser una vida pública. Y todo aquello que nosotros hagamos afectará no solamente su vida espiritual, no solamente su familia, sino que también afectará el Evangelio de Jesucristo. Por eso nosotros debemos cuidarnos en nuestro testimonio y que el dominio propio, pedirle al Señor que nos ayude y nos guíe, porque muchas veces se levantarán en contra de nuestra vida y es necesario que el dominio propio esté en nosotros para controlar nuestros sentimientos. La Biblia es muy clara cuando dice en Proverbios 25:28, como ciudad derribada y sin muros es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Miren cómo la palabra compara a un hombre que no tiene rienda, es decir, que no somete sus emociones y se deja llevar por lo primero que siente. Lo compara con una ciudad derribada y sin muros. Y una ciudad derribada y sin muros es una ciudad que está expuesta a que el enemigo acabe con ella. De la misma manera es este hombre que al darle rienda suelta a sus emociones, al no saber controlarse y ser prudente, termina siendo destruido. Él y muchas veces su familia. Por eso nosotros debemos entender y recordar que el dominio propio es muy importante para que podamos nosotros alcanzar la victoria. Y solamente el dominio propio se logra alcanzarlo en la plenitud del Señor, con la comunión del Espíritu Santo, entrando en ayuno, en oración, en búsqueda para hacer morir este yo, para hacer morir este hombre que se deleita en todas estas cosas que desagradan al Señor. Y fíjese que todas estas cosas son el pan de cada día, pues a diario vemos a personas que se ofenden las unas a las otras. ¿Y qué nos dice la Biblia? En Santiago 1:19 al 20. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Cuando no hay dominio propio en nosotros y dejamos que la ira gobierne nuestro corazón, cuando en un momento de furor por algo que nos hacen, dejamos que esto nos gobierne y no tomamos dominio de aquello, nos puede hacer pasar el peor rato de nuestra vida. Muchas personas por tener una ira terrible han matado a otro ser humano. Por tener una ira terrible, hoy están pagando con su vida aquel momento. Pues así como ellos dan, también reciben. Pero
No es que nosotros no podamos enfurecernos, porque todos nosotros nos hemos enfurecido por algún tema o por algo. Lo importante de todo esto es que tengamos el dominio propio. Por eso la Biblia dice, airaos, pero no pequéis, y no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Usted y yo podemos airarnos, pero nunca debemos permitir que el dominio propio no esté en nosotros. En un momento de su vida, Moisés se llenó de ira, aun siendo un siervo de Dios, aun siendo un hombre muy importante, pues a través de este hombre, Dios libertó al pueblo de Israel. Fue quien Dios usó. Y en un momento de ira, Moisés no se controló, no tuvo el dominio propio. Y Dios le dijo, háblale a la peña. Y Moisés, en vez de hablarle a la peña, lo que hizo fue pegarle unos garrotazos. Dios obró, porque aunque nosotros seamos desobedientes, Dios obra, porque Él debe hacer cumplir su palabra y sus promesas. Mas sin embargo, hubo una consecuencia en la vida de Moisés. Aquel hombre que hizo muchas cosas para libertar al pueblo de Israel, no entró a la tierra prometida por esta causa. De la misma manera puede pasar en nosotros, que llevando mucho tiempo en el Señor, que llevando mucho tiempo sirviéndole, estando allí en su presencia, si en un momento determinado dejamos que la ira nos gobierne y que no haya en nosotros un dominio propio, de esta misma manera podemos un día nosotros no dejar de ver la tierra prometida, sino dejar de ver el reino de los cielos. Porque cuando el hombre muere en pecado, tendrá un destino fatal. Por eso es necesario que usted esté lleno y revestido del Espíritu Santo, para que Él pueda guiarle, para que pueda darle la sabiduría que necesita en diferentes situaciones. Siempre a través de estos videos he dicho que el libro de Proverbios es el libro de conducta que nosotros debemos tener al pie de la letra. La Biblia dice en Proverbios 19:11, la cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. ¿Usted entendió bien? La cordura del hombre tiene la capacidad de detener el furor. Es decir, cuando usted tiene la sabiduría de Dios en un momento determinado en el que de pronto se sale de control una situación, la sabiduría de Dios, si está en usted, si el Espíritu Santo está en usted, detendrá ese furor y no permitirá que se salga de control aquella situación que usted está pasando. Debemos recordar todos nosotros que en algún momento de nuestra vida podemos ser probados, tanto como en lo que aprendemos leyendo la palabra, como en lo que hablamos predicando. Y debemos saber también que el Señor no nos da una prueba que nosotros no podamos sobrellevar, pues Él sabe cuál es nuestra condición, Él sabe cuál es nuestro carácter, y así como un cocinero sabe qué cantidad de sal echar para sazonar aquella comida, de esa misma manera el Señor sabe qué necesita tu vida y mi vida para darnos sentido. Espero, mi amado, que este video haya sido de bendición para su vida. Si así lo fue, apóyelo con un like y compártalo con amigos y conocidos, pues ellos también necesitan esta palabra. Que Dios les bendiga.